Lunes 24 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son uno de nuestros invitados. Nos acompaña Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y vamos a hablar sobre el proyecto de ley de reformas electorales. ¿Por qué incomoda a la Asamblea? ¿Es urgente fortalecer el control al gasto electoral de los candidatos? ¿Es prioridad darle más fuerza en el proceso al Tribunal Contencioso Electoral o cambiar el método de asignación de escaños? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, con su réplica a Salvador Quispe sobre las consultas populares de minería. Hay minería responsable que proteja las fuentes de agua. Lo conversamos. Y además estará Lorena Naranjo, la directora nacional del Registro de Datos Públicos. Solo Venezuela, Bolivia, Ecuador carecen de una ley de protección de datos. ¿Es suficiente con la protección que en el papel dispondrá la nueva ley? ¿Será dependiente del Ejecutivo este organismo encargado de proteger los datos? Lo conversamos también. El Consejo Nacional Electoral le falta o teme la falta de voluntad política en la Asamblea para tratar sus propuestas de reformas al Código de la Democracia, porque afectaría a los partidos más fuertes. Sin embargo, el legislativo abre la puerta a los cambios propuestos por el Tribunal Contencioso Electoral, que según su presidente evitarían, por ejemplo, las demoras en proclamar ganadores. Después de que la semana pasada algunos legisladores descartaron que se incluya en el segundo debate el texto de las reformas presentadas por el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, el presidente de este organismo hizo un llamado a la Asamblea. Solicitamos que los legisladores mediten sobre la imprudencia que implica el mantener una justicia electoral que reclama por las herramientas necesarias para brindar las seguridades jurídicas en la tramitación de los procesos. Y este mismo lunes visitó el legislativo con ese fin. Se reunió con el vicepresidente Patricio Donoso y tuvo una respuesta casi inmediata de la presidenta de la comisión que trata esas reformas, insistiendo en que habría casi un consenso para que el tema de justicia electoral sí sea tratado en el segundo debate. Pero al contrario, las propuestas del Consejo Nacional Electoral, como cambiar el método de asignación de escaños, no son del agrado de algunos legisladores que las descartan. Desde el CNE temen el juego de intereses de las organizaciones políticas más grandes. Al menos los que han sido hasta ahora más fuertes, creen que en las próximas elecciones el método de Dejón les va a beneficiar para tener una asamblea con una mayoría cercana al gobierno de turno. Por eso es que estos partidos que creen tener posibilidades de triunfo son los que se oponen a eliminar el método de Dejón. Tenemos que reconocer que los asambleístas son juez y parte en este caso. De alguna manera, las decisiones que se toman van a afectar a sus organizaciones políticas. Con todos estos problemas para un consenso, al menos esta semana no se reanudará el segundo debate de las reformas electorales en el Pleno de la Asamblea. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. Asambleístas de varias bancadas insisten en no tratar el proyecto de reformas electorales presentado por el CNE. Al respecto, el asambleísta César Ron del PSC señaló: tiene que venir con un proyecto de la institución de reforma y presentarlo a la Asamblea. No es que aquí dos delegados piensan de una manera y otros tres de otra manera. Diana Atamaín, presidenta del CNE, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. El proyecto del CNE fue discutido en el Pleno del ente electoral, incluso con los jueces del TCE, el Tribunal Contencioso Electoral. El proyecto presentado a la Asamblea tomó en cuenta los aportes del TCE y de los consejeros nacionales electorales de minoría, Enrique Pita y Luis Verde Soto.
El trabajo que realizamos en el Consejo Nacional Electoral no ha sido solamente del aporte de todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ni solamente de los miembros de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Ha sido y es una respuesta a la demanda ciudadana de gremios, de mujeres, de organizaciones sociales, de la academia que participaron activamente en muchos talleres, en muchos conversatorios, lo cual se resumió en los 8 puntos que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional. Esto no es un sentir solamente de la función electoral, es el sentir del pueblo ecuatoriano que durante 10 años de haber puesto a prueba este cuerpo normativo que tiene que ir a fortalecer la democracia, se recoge y se ha planteado a la Asamblea Nacional. Por eso es que en este momento es fundamental que la ciudadanía se empodere y empiece a debatir a profundidad lo que debe tener como responsabilidad, lo que tiene como responsabilidad histórica ahora la Asamblea Nacional para mejorar, ir a cambiar aquellas contradicciones, a trabajar sobre esos vacíos que tiene el actual Código de la Democracia, y queremos unas nuevas reglas de juego más justas, más equitativas para llegar a las elecciones del 2021. En sus comparecencias a la Asamblea se ha visto que incomoda el proyecto del CNE, al menos sobre publicidad del Estado y sus entes y el gasto electoral. En lo referente a gasto electoral, los asambleístas Ángel Gende y Pavel Muñoz opinaron lo siguiente. Primerito me decían, ¿cuánta plata tienes? Kuski, money, ojalá como es en nuestro idioma, para ser candidato. El ambiente político está suficientemente enrarecido. ¿Cómo vamos a discutir con sensatez del tema de los financiamientos? ¿Qué creen que va a decir la ciudadanía? Si es por el ambiente, cero financiamiento, de nadie. El proyecto de reformas sobre gasto electoral propone que los candidatos sean responsables solidarios con las agrupaciones políticas. Esto es lo que no agrada a la Asamblea. Quieren mantener intacta la irresponsabilidad de candidatos y entes estatales en la publicidad. En este momento, la responsabilidad de las instituciones del Estado, que tenemos la oportunidad de promover esos cambios que la ciudadanía demanda, como por ejemplo el combate a la corrupción, que va empatado también, que ingresa también al aspecto electoral. Es fundamental que la Asamblea Nacional debata el buen uso y manejo de los recursos de campaña, así como del fondo partidario. Creo que no podemos perder esta gran oportunidad de aportar también a la lucha contra la corrupción, dando reglas claras y sobre todo poniendo sanciones drásticas a quienes incumplan y quienes vayan a cometer esas faltas de mal uso de recursos que el Estado ecuatoriano, que es la plata de todos los ecuatorianos, les entrega en época de campaña. No podemos mirar al lado y decir de que estos temas no pueden ingresar a la reforma, pues todos los ecuatorianos demandamos de que la lucha contra la corrupción esté en todos los niveles, incluso en las campañas electorales, incluso dentro de los partidos políticos. Sí, porque ahí comienza la corrupción, con la inversión que hacen los que la financian y usan como escudo los candidatos a los partidos, porque son los candidatos los que saben quién les da la plata y cómo la gastan. Entre tanto, se deja que hagan. Ahora, respecto a la asignación de escaños, el proyecto del CNE propone el método Wexner. ¿Ha sido esto suficiente para no tener apoyo de las 4 principales bancadas en la Asamblea? Bueno, yo creo que en este momento lo fundamental es elevar el nivel del debate, poner sobre la mesa de la discusión estos temas fundamentales para incorporar en el nuevo Código de la Democracia, pues lo que necesita nuestro país es tener reglas claras, necesita tener reglas que den cuenta de la inclusión y de que una ley no incline la balanza a favor de unos y a desmedro de otros. Creo que son de suficientes 10 años de lecciones aprendidas donde debemos buscar profundizar la democracia, debemos buscar que las minorías tengan representación en los espacios de poder y en la toma de decisiones. Es una oportunidad fundamental para no entrar en confrontaciones entre instituciones del Estado o funciones del Estado, sino más bien a sentarnos a responder a esas demandas que la ciudadanía ha propuesto y a que ha venido debatiendo durante 10 años, luego de haber tenido resultados claros y reales de lo que tener un Código de la Democracia
democracia que no responde a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Para evitar la práctica política de los hechos consumados, el proyecto del Consejo Electoral propone iniciar de oficio, además de solo a petición de parte, los procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas para el financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general las vulneraciones de normas. Esto tampoco agrada, el hecho de que haya justicia, porque aquí falta justicia. Es lamentable pensar que las leyes se construyan de acuerdo a los agrados de algún sector político. Yo creo que en este momento es fundamental pensar en lo que la ciudadanía demanda. Es momento de pensar que tenemos la oportunidad de construir esta ley que de alguna manera da respuesta a esos vacíos que a quienes hemos estado en una función y en este momento en la función electoral, tanto en el Tribunal Contencioso Electoral como en el CNE, no tenemos las herramientas suficientes y legales para implementar las sanciones que corresponde a quienes infrinjan en contravención de las leyes electorales o que caigan en delitos electorales. Es el momento de dar estas herramientas a las instituciones y a las autoridades de turno para aplicar la ley sin esos vacíos que hasta el momento lamentablemente nos hemos encontrado. Por eso es que esta propuesta de la función electoral, donde convergen todas estas ideas después de muchos debates, tiene que ser considerada y ser debatida de forma seria y profunda. Yo hago un llamado a los medios de comunicación, a los líderes de opinión, a la gente que conoce y ha vivido, por ejemplo, la violencia política, a las mujeres, a los asambleístas, a las autoridades electas que han tenido que pasar por todo este viacrucis que significa una campaña electoral violenta, que aportemos con ideas y que después de los disensos, de las diferencias que podemos tener, después de debatir a la academia, podamos llegar a un puerto feliz, a un puerto en el que la ciudadanía esté conforme y nosotros en algún momento podamos decir todo lo que se construyó más allá de las diferencias es para madurar la democracia, es para profundizar la democracia. Sobre la inscripción de candidaturas, el proyecto del Consejo Electoral propone que las candidaturas solo se nieguen porque, 1, las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos; 2, que las listas no mantengan de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres; y 3, en los casos que no se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Se mantiene o elimina el requisito de presentar en persona la candidatura para evitar la inscripción de prófugos de la justicia con orden de detención preventiva. A ver, primero, yo creo que quienes gozan de los derechos políticos tienen esa posibilidad de ser candidatos y participar en una contienda electoral. Mientras un ciudadano no tenga ese impedimento de haber perdido los derechos políticos como manda la Constitución, todos los ciudadanos pueden ser candidatos. Pero quienes hayan perdido esos derechos o estén impedidos por otras razones en lo que dice la Constitución y en lo que podamos mejorar en el Código de la Democracia, simplemente se trata de hacer cumplir. Pero para ello es necesario precisamente sentarse a debatir hasta dónde son los alcances actuales que tiene el Código de la Democracia y qué es lo que nosotros podemos profundizar para que de esa manera quienes vayan de candidatos y al final ostenten un cargo público de elección popular sean las personas más idóneas y que sean aquellas personas que tienen esa responsabilidad de llevar adelante las riendas de un país, de una localidad. Es fundamental. Pero es que es diferente, yo le pregunto concretamente este asunto, porque es diferente haber perdido los derechos políticos, que es con sentencia ejecutoriada. Pero tenemos el caso de personas que no están con sentencia ejecutoriada, como el señor Rafael Correa, pero que está prófugo de la justicia con orden de detención preventiva y con varios procesos penales. ¿Podría él inscribir su candidatura cuando se prohíbe, según la reglamentación del CNE, que no se lo haga en persona, que tiene que presentarse?
Sí, precisamente el Código de la Democracia y sus reglamentos tienen que ser revisados para que estén en concordancia en lo que determina nuestra máxima Carta Constitucional, que es la Constitución, efectivamente. Nosotros no podemos construir un Código de la Democracia contrario a la Constitución ni los reglamentos contrarios al Código de la Democracia. Muchos aspectos se han encontrado que son contrarios y no nos ha dado la posibilidad de actuar en función a un reglamento o a una ley, sino enmarcados en la Constitución. Aquí no se trata de direccionar leyes por una u otra persona, se trata de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la participación, pero también de aplicar con efectividad todo lo que prohíbe la Constitución y lo que puede prohibir el Código de la Democracia. Estos temas tienen que ser debatidos dentro de la Asamblea Nacional. Estos temas tienen que ser tratados a través de los espacios públicos para que la ciudadanía aporte y ese Código de la Democracia recoja aquello. Lo que sí debemos es garantizar los derechos de participación y garantizar que se respeta la Constitución más allá de lo que podamos tener en el momento. Bueno, pero acerca de debates, el proyecto del Consejo Electoral propone también que, organizado por el CNE, la obligación del debate entre candidatos. ¿Esto también incomoda a los actores políticos acostumbrados a nunca debatir? Es fundamental que en un proceso electoral, que en una campaña electoral, se obligue a los candidatos a presentar sus propuestas de trabajo, porque la ciudadanía tiene el derecho a estar informado y acudir a las urnas con los elementos que le den la posibilidad de escoger a uno u otro candidato. Creo que es fundamental y por eso nuestra propuesta recoge este sentir ciudadano, porque una campaña electoral debe ser la confrontación de ideas, de propuestas, de planes de trabajo y no de confrontación, de agresión verbal, de descalificación a los candidatos y de violencia política. Por eso es que es fundamental que el debate sea una obligatoriedad para los candidatos, así como es fundamental que concomitante a esto nosotros hemos propuesto también sanciones drásticas a quienes incurran en violencia política, para de esa manera que esta campaña electoral que se aproxima y todas las que vengan a futura sean una fiesta democrática y no una confrontación de descalificación, de denigrar a la mujer solo por ser candidata, por su condición económica o por su condición étnica. Es fundamental ahora darle respuestas concretas al país y ponernos a tomar decisiones para que en las próximas elecciones vayamos con reglas claras. Está visto que por lo menos no es un mamotreto el proyecto del CNE, como dijeron algunos asambleístas. Diana Tamaín, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Solo déjeme concluir, es una propuesta que el pueblo ecuatoriano demanda y tenemos la obligación y la responsabilidad histórica de responder a aquello. Buen día. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, y su réplica a Salvador Quispe sobre las consultas mineras. Regresamos, quédese con nosotros. Andrés Icaza, abogado, minero, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Gracias por la invitación. Un buen día a nuestros televidentes. Buenos días también. Usted ha solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por Salvador Quispe, el dirigente indígena. Y es que ellos no están de acuerdo con el fallo de la Corte que no da paso a la consulta que impulsaba el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para impedir actividades de exploración, de explotación de minería metálica. ¿Qué pasa ahora cuando anuncian que se acogerán incluso al derecho a la resistencia? Bueno, primero, Stephanie, gracias por la pregunta. Aclarar a nuestros televidentes que sin lugar a dudas el fallo de la Corte Constitucional es un fallo en derecho, no solamente tiene que ver con el texto constitucional, sino con las normas y con los requisitos que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para preguntar algo al pueblo ecuatoriano. No se ha entrado en discusión el derecho del pueblo a ser consultado. Lo que ha entrado en discusión es cómo hacerlo, quién debe hacerlo y de qué forma debe hacerlo. Y creo que en eso todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos que estar tranquilos porque sabemos que la Corte Constitucional está haciendo su trabajo. Lo que está permitiendo es que se den consultas populares, pero que se den cumpliendo ciertos estándares para evitar que se induzca al error al elector. Y obviamente causa preocupación
¿Qué significa esto de la resistencia? Porque en un fallo en el cual se está pidiendo que se califique o se deje de calificar una pregunta para someterla a consulta popular y se devuelve esa pregunta, ¿qué significa resistencia? ¿Significa que vamos a intentar un procedimiento electoral sin el aval del Consejo Nacional Electoral? Sería algo que cause preocupación. Más aún con los lamentables y repudiables hechos que la semana anterior se dieron en la provincia de Bolívar, ¿no? Hechos de violencia y hechos en los cuales hubo agresión inclusive a miembros de la fuerza pública, Estefanía. Hablemos sobre la actividad en sí, porque ahí es donde entramos en terreno dividido. Por un lado, un país que necesita recursos, que podría aprovechar minería responsable, tener ingresos teniendo el mineral, y por otro lado, que los ingresos reales no justifican la afectación porque la contaminación ambiental es alta. Escuchemos sobre eso lo que dijo Salvador. El señor Augusto Flores dice, Mirador generará 90 millones de dólares al año. ¿Qué significan 90 millones de dólares al año en relación a los 31.000 millones de dólares que es el presupuesto general del Estado de este año 2019? Para alcanzar solo el 10% del presupuesto general del Estado producido por minería necesita el Ecuador 35 proyectos como el proyecto Mirador. Tratan de hacer creer al Ecuador que con la minería vamos a tener los suficientes recursos para salir de la crisis. Falso. Pero si a esto le sumamos los costos de contaminación ambiental, los problemas sociales, Lenin, esto va a ser catastrófico para el Ecuador. ¿Qué dice usted sobre eso? Quizás que hay varias imprecisiones. Primero que eso es que el proyecto Mirador es uno de los proyectos que está cercano a entrar a producción. Hay que fijarse también el impacto económico que va a tener el proyecto Fruta del Norte y en el no muy largo plazo el proyecto Río Blanco y el proyecto Mirador como los 4 más cercanos que están en cercanía a entrar a producción. Por un lado. Por otro lado, hay que entender que esta es una industria nueva en el país. Es decir, comparando con camarón y con minería, que es la comparación que hace el exprefecto Quispe, esta es una industria que recién está entrando en producción. A pesar de ello, hasta el 2021 la planeación es que sea el 4% del PIB. Y los números a los que se refiere el prefecto Quispe quizás son números un poquito descontextualizados, porque hay que considerar las otras referencias económicas del sector minero. El proyecto Mirador, por ejemplo, que el exprefecto Quispe menciona, es un proyecto que actualmente tiene aproximadamente 2.200 fuentes de empleo en esta fase de construcción que está terminando y que ahora está empezando la producción, ¿no? Entonces, creo que hay que contextualizar a la industria en su todo, no solamente como referencia de un número. Y en relación a la primera parte de su inquietud, Stephanie, es importante entender que no es que minería significa automáticamente daños ambientales. Sin lugar a dudas, minería es una industria que genera impactos ambientales, pero esos impactos ambientales están previamente declarados en un permiso ambiental y además están rendidos una garantía económica en cuanto se refiere a esa remediación. Es decir, si yo voy a causar un impacto ambiental en que voy a remover, no sé, una capa vegetal que cuesta $10 el metro cuadrado y yo voy a remover 1.000 metros, son $10.000. Eso, la obligación del concesionario minero es rendir una póliza que es una garantía económica a favor del Ministerio del Ambiente, de tal forma que si al finalizar esas actividades el concesionario minero no hace la remediación, quien lo hace va a ser el Ministerio del Ambiente mediante la ejecución de esta garantía. Hablando sobre las inversiones, ustedes han dicho que las inversiones mineras entre 2018 y 2021 podrían llegar a 3.800 millones de dólares. Y bien dice usted, no se puede comparar los ingresos de otras industrias productivas, porque en efecto, si vemos bananos, si vemos camarón, en un solo año se exportaron 6.000 millones de dólares. Pero lo que estaría en discusión más bien es cuánto de estos ingresos está beneficiando también a las comunidades que están recibiendo este impacto por las tareas de explotación, donde se tendrían que aplicar estas garantías a las que usted se refiere en el caso de que se den esos daños ambientales, porque una cosa es lo que se llega en su acuerdo o en papel, el compromiso de los gobiernos, y otro es lo que ocurre en la práctica una vez que se da un daño. Adicionalmente, Stephanie, vale la pena aclarar que existe un rubro que las compañías mineras tienen que cancelar directamente al Estado, que es la regalía, que es un porcentaje del ingreso neto que tiene que ser cancelado al Estado. Y por mandato legal,
un porcentaje de esta regalía tiene que ser directamente invertida en las comunidades de afectación directa e indirecta de los proyectos en obras de desarrollo local, ¿no? Quizás de esto ya tenemos ejemplos en la provincia de Zamora Chinchipe, precisamente por las regalías que han empezado a generar los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, donde pues ha habido mejorías viales, construcción de nuevos hospitales, de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fuera de aquellas obligaciones ambientales que previamente denunciamos, Stephanie. La lucha antiminera y la posición de los dirigentes indígenas ha sido que ellos creen que cabe primero una consulta popular, además porque no se han hecho las consultas previas, y sobre eso escuchemos lo que nos dijo también. Nosotros le seguimos pidiendo al señor ministro Carlos Pérez que demuestre públicamente las consultas hechas sobre la base del 57 de la Constitución y las consultas hechas sobre la base del 398 de la Constitución. Que nos indiquen con todos los expedientes, no esas típicas fotitos que hacen reuniendo a sus trabajadores, toman la foto, les hacen firmar para el almuerzo y luego cogen esos documentos, arman con eso el expediente y con eso van a pedir la licencia ambiental, lo que típicamente han hecho. ¿Es cierto que se han entregado concesiones mineras sin consultas previas por falta de instructivo, que es lo que les dijeron a ellos? En efecto, Stephanie, la Constitución estableció el derecho colectivo a las consultas previas para ciertas categorías de pueblos, ¿no? Pueblos, nacionalidades ancestrales, nacionalidades indígenas, entre otras, y ese es un derecho cuya obligación de ejecución ha correspondido al Estado y que en efecto no se ha emitido durante todos estos años la regulación para la ejecución de ese derecho. Sin embargo, hay que entender que esta no es una violación de parte del concesionario, sino que esta es una obligación indelegable de parte del Estado ecuatoriano en su ejecución. Pero también quizás vale entender, Stephanie, que no es que consulta popular puede reemplazar a consulta previa. La Constitución del Ecuador establece varios mecanismos para consultarle a la gente respecto de diversos temas. Una es consulta popular y otra es consulta previa. Entonces tampoco es válido el razonamiento, y es algo que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado tanto ahora en la solicitud de la consulta popular del prefecto Pérez, cuanto en otros casos, de que no puede ser que un mecanismo de consulta reemplace al otro. Son mecanismos distintos, ¿no? Entonces, ese tema tiene que quedar muy claro. Andrés Icaz es abogado minero y vocero de la Cámara de Minería del Ecuador con su posición hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Lorena Naranjo, la directora nacional de Registro de Datos Públicos y privados, desprotegidos. Solo los protegerá expedir una nueva ley. Una breve pausa y volvemos con ese tema. No se vayan. En el Ecuador se han cometido delitos cibernéticos como el robo de la base de datos del plan Toda una Vida del gobierno, o el registro ilegal de títulos profesionales y licencias de conducir de plataformas gubernamentales de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, y de la Agencia Nacional de Tránsito, respectivamente. En América Latina, solo Bolivia, Venezuela y Ecuador carecen de una ley de protección de datos personales. Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos, es magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y actualmente candidata a un PhD en Ciencias Jurídicas y Políticas por esta universidad. Es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. El proyecto de ley de protección de datos que envió el Ejecutivo a la Asamblea solo es un blindaje. ¿Cómo puede ser una herramienta para evitar una fuga masiva de datos como la que fue revelada hace pocos días?
El proyecto propone una serie de principios que los responsables de tratamiento, ya sean instituciones públicas o privadas, que en el ejercicio de sus funciones o de su giro del negocio deben implementar como parte de su institucionalidad o de su negocio. Esto supone la necesidad entonces de creación de elementos que ayuden al manejo adecuado de los datos. Esto significa la finalidad, el consentimiento informado que debe tener el titular del dato de para qué voy a usarlo, en qué momento, durante qué tiempo, de tal manera que todas estas prácticas adecuadas significan una protección integral de las personas, de los datos que están incluidos en esas bases de datos, que a la larga somos nosotros mismos, porque ahora ya no somos solo ciudadanos físicos, sino ciudadanos virtuales. Y toda esta información que se almacena de nosotros debe cumplir con estos principios, con transparencia, con el principio de confidencialidad de la información que debe estar resguardada, con el de seguridad, con el de responsabilidad demostrada. Todo esto construye un ecosistema de protección, no solamente el tema de la implementación de tecnología de seguridad para que ésta pueda proteger el espacio tecnológico, sino sobre todo esta serie de prácticas que las instituciones deben interiorizar y lograr en cada uno de los puntos, ya sea en la recogida del dato o en el tratamiento de este. El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal. La protección de datos personales en el Ecuador está regulada, pero de manera dispersa. Al respecto, ¿qué propone concretamente el proyecto de ley? Justamente propone que ese artículo sea desarrollado, permite el ejercicio de este derecho. Como le mencioné, la norma establece que se logre determinar cuáles son las obligaciones que todos los responsables de tratamiento, públicos o privados, tienen que realizar para el manejo o tratamiento de estos datos personales de manera adecuada. Pero además, y lo más importante, es que permite a los ciudadanos ejercer y empoderarse de sus derechos digitales, el derecho de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de educación digital. Todos estos derechos dan cuenta de si un dato está equivocado, este pueda ser corregido. ¿Por qué? Porque si no le está causando un perjuicio directo. Si es que el dato no fue almacenado de manera adecuada, debe ser eliminado. Pero hasta el momento, ¿cómo se han ejercido estos derechos? Al no haber regulaciones de ese tipo, ¿no ha habido todos los derechos, han tenido vigencia efectiva? Lamentablemente han sido limitados al uso de una garantía constitucional que no es muy ampliamente conocida por la complejidad que es el habeas data, y además requiere un esfuerzo del ciudadano de utilizar los mecanismos judiciales para ejercer estos tipos de derechos. Sin embargo, la idea es que lo pueda hacer directamente al responsable del tratamiento, y si éste no da oídos a su petición, entre una autoridad de control que haga las veces de un supervisor, que prevenga que un daño se produzca, así como también permita que una vez que este se haya producido pueda amparar al ciudadano y de manera directa dar seguimiento a que ese responsable de tratamiento asuma y corrija el error y de ser el caso incluso una indemnización. El organismo técnico que el proyecto propone crear como ente responsable tiene la facultad de regular, vigilar, controlar, certificar, brindar acompañamiento, capacitar y sancionar. ¿Será una dependencia del Ejecutivo o será autónomo como una superintendencia? Cuando se estuvo discutiendo en las mesas de trabajo la naturaleza de esta institución, el acuerdo común al que llegamos es precisamente a que es una autoridad cuyas decisiones deben tener autonomía, imparcialidad e independencia. Por eso es que el proyecto recoge en el artículo 21 este principio, que es el principio de la independencia del control,
que deberá manifestarse entonces ahora en la asignación de estas competencias a alguna de las instituciones existentes o en la generación de una nueva, sin olvidar que por el periodo de austeridad en el que estamos es indispensable que no se genere burocracia adicional. El ente estatal que maneja y administra los datos personales debe controlar la transferencia internacional de datos únicamente a países y organizaciones que tengan adecuados niveles de protección conforme a estándares internacionales. ¿Qué procedimiento indica para el efecto del proyecto de ley? Los datos transfronterizos, que son aquellos que salen del país y que son entregados a otro país para el ejercicio de estos esfuerzos de entregar bienes y servicios a los ciudadanos, como por ejemplo en plataformas móviles o cualquier tipo de plataforma en Internet, también tienen que ser regulados por esta normativa a través de lo que se llama flujo de datos transfronterizos, en los cuales se establece al estilo del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el estándar más alto de protección de las personas, 4 niveles. El primer nivel es un nivel de declaración de país adecuado. El segundo nivel es de garantías adecuadas en la transferencia de esos datos personales. Un tercer nivel, que son unos casos de excepcionalidad amparados en necesidades, por ejemplo, el sustento vital, evitar pandemias, cuando se necesita que los datos se crucen entre autoridades de salud, por ejemplo. Y el cuarto nivel, ya cuando existe una autorización de la institucionalidad de control o, en su defecto, el convencimiento del titular de que sus datos van a estar bien cuidados por alguna otro país o entidad. Lorena Naranjo, muchas gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.